Argentina, frigorífico La Mar, en las cercanías de Buenos Aires. Los importadores europeos de carne de caballo afirman que aquí han mejorado mucho las cosas. La Asociación Suiza de Importadores de Carne de Caballo, BPI, publica en su manual: en varias áreas o donde sea posible, las normas se corresponden con la Ley Suiza de Protección de Animales. La ley prescribe: nadie podrá injustificadamente infligir dolor, sufrimiento o daños a un animal, atemorizarlo o inhibir de otro modo su dignidad. Están prohibidos el maltrato, el abandono a su suerte o el sometimiento de los animales a esfuerzos excesivos innecesarios. Filmamos con una cámara oculta. En la manga abarrotada que lleva al frigorífico, los peones apuntan con chorros de agua a las cabezas y cuerpos de los caballos atemorizados. Un semental está tratando de montar una yegua. El hacinamiento y la fuerte lluvia mortifican a los caballos. La tensión aumenta minuto a minuto. No todos los caballos soportan el agobio. En un corral un caballo está caído en el suelo. Su cabeza obstruye la manga. Un peón se la levanta y lo devuelve al interior del corral. La ley en Europa prescribe el sacrificio inmediato. El manual del BPI dice: los caballos enfermos, lesionados o debilitados deben ser separados de los demás caballos y deben ser faenados en el frigorífico lo más pronto posible. Como en años anteriores, observamos cómo los peones inútilmente tratan de arrear los caballos. La construcción de las mangas y de los corrales no es apropiada. Constantemente se producen peligrosos atascos. Hace 5 meses, en el mismo lugar, el frigorífico La Mar. La faena comienza temprano a la mañana. Se arrea a un grupo por una manga a la zona de aturdimiento. De repente se produce un atasco. La compuerta cae sobre el lomo de un caballo. Otro corcovea. El ruido es ensordecedor. Los caballos presienten lo que está pasando. Ahora empieza lo que hemos observado toda la mañana. Los atemorizados caballos se resisten. No quieren entrar al cajón de aturdimiento. Allí hay ruido. Hay disparos. Huele a muerte. A continuación puede verse la crueldad a la que son expuestos estos caballos. Los peones tratan de forzarlos a entrar en el cajón de aturdimiento, a los palos y con gritos. Un peón toma la posta y sin dudarlo castiga a los caballos. Les infunde miedo. Su bastón ya se ha quebrado. Los golpes que les propinan la cabeza solo empeoran la situación. Indefenso y al azar corre dentro del corral. El trabajador parece frustrado. Los animales deben ir hacia la izquierda, donde hay ruido y olor a sangre. Siendo un animal de presa, ese lugar es el último al que irían. Se acerca un segundo peón, cunde el pánico. Un caballo se cae. Después de una golpiza insistente de 6 minutos, los caballos están dentro del sector de matanza. A un caballo con una evidente renguera lo hostigan con un chorro de agua. Rengueando a 3 patas, se mete en la manga. En el interín, la violencia continúa en el fondo. Los golpean en la cabeza y los caballos se desploman. Respecto a la protección contra el clima, el manual de BPI dice lo siguiente: los animales cuya faena está prevista varias horas después del arribo deben ser protegidos ante las inclemencias extremas del tiempo. Aquí existió en algún momento un toldo como resguardo. No ha sido reemplazado. Esta mañana llegaron 2 yeguas con sus potrillos. En Europa hubiera estado prohibido el transporte de uno de ellos. Es recién nacido. Aún se observa el cordón umbilical. Los buscamos 2 días después. Faltan una yegua con su potrillo. ¿Habrán sido faenados? La otra yegua está expuesta a la tormenta de tierra. Por donde se mire hay sufrimiento. Caballos heridos, rengos y tiritando. Mostramos nuestras filmaciones a la médica veterinaria especialista en caballos, la doctora Petra Oemus.
Also sie zeigen eine hochgradige Lahmheit vor allen Dingen am rechten Hinterbein, an dem Zustand des Hufs. Daraus kann man schließen, dass dass es sich um eine ältere Verletzung oder um eine chronische Erkrankung handelt. Somit wäre sie so nicht transportfähig gewesen. Adelante un caballo rengo, al fondo una hermosa yegua con un gran lucero blanco y una herida abierta. Su estado empeora hora tras hora, tal como veremos después. Ich würde sagen, dass die ganzen Pferde in schlechtem Zustand sind. Sie zeigen alle eine Lahmheit herrührend aufgrund von alten Verletzungen, zum Teil schon Muskelatrophien. Grundsätzlich sind die Pferde sehr abgemagert, was auf einen chronischen Schmerzzustand spricht. A pesar de su intenso dolor, sigue a la manada para no quedarse sola. A menudo observamos heridas frescas, deberían ser tratadas, como en el caso de esta hermosa e imponente yegua. Es el 20 de noviembre de 2017. La yegua se encuentra en un potrero lleno de barro del frigorífico La Mar, contratista de importadores suizos y europeos. Su herida es profunda, renguea notoriamente. Al día siguiente, la yegua está en el suelo, moribunda, estira las acalambradas patas, respira con dificultad, no recibe auxilio. A los 20 minutos está muerta. Se acerca un peón. Con el pie y un palo comprueba si hay signos vitales. Se muestra impasible. Más tarde, la yegua es arrastrada con un tractor fuera del corral. Una tarea rutinaria. Ha sido así por años. Resumiendo, los caballos escuálidos, cuya faena no estaría permitida en la Unión Europea, caballos lesionados con heridas sin tratar, potreros abarrotados, con alta probabilidad de lesiones, palizas en la manga, personal no calificado, crueldad hacia los animales, un caballo con un alambre en la boca, heridas del transporte sin curar, no hay sacrificio de emergencia para los animales malheridos, caballos moribundos. Su faena a pesar de la existencia de heridas infectadas. Zum anderen haben wir Pferde gesehen, die hochgradig lahm sind, also sprich über sehr lange Zeit vermutlich eine hohe Schmerzhaftigkeit zeigen, und bei der großen Schmerzhaftigkeit kann es zum Organversagen kommen, beziehungsweise zu einer Colitis und dadurch zum sehr schnellen Tod. El segundo frigorífico, uno más chico en General Pico, también produce carne ejerciendo crueldad hacia los animales. Aquí invierten para alejar miradas indiscretas, no tanto para proteger a los animales. Los caballos se encuentran hacinados en un espacio mínimo sin protección a la intemperie. Das Fell gibt immer den Gesundheitszustand des Pferdes wieder, und wenn die Pferde ein struppiges Fell haben, was ihnen ausgeht, dann spricht es immer für einen schlechten Gesundheitszustand, meist schlechte Leberwerte, schlechte Nierenwerte. Insgesamt sind diese Pferde ja auch total abgemagert, kachektisch. Das passt einfach zusammen. El predio está cercado con malla de alambre y alambre de púas. Este último está prohibido en Suiza y Alemania. Al fondo se observan caballos bien alimentados con abundante heno. Vemos un caballo inerte echado en el suelo. No podemos saber si está vivo. Potrillos recién nacidos, caballos rengos y lastimados son imágenes que se repiten a lo largo de nuestras inspecciones encubiertas. No parece haber razón para llamar a un veterinario, aun cuando se observan heridas recientes en un ojo. En General Pico tampoco se practican la eutanasia ni la curación de heridas. Una mandíbula destrozada parece no ser motivo de sacrificio inmediato para la gerencia de General Pico. Los cascos no se recortan, por lo que causan dolores. Nuestras imágenes no son casuales. El maltrato es parte del sistema para producir carne de equino para Europa. Hace años que vemos estas escenas. Resumiendo, potreros abarrotados con caballos lesionados.
Aquí observamos un ave de rapiña picoteando la herida abierta de un caballo, potreros llenos de barro a causa de la falta de cobijo, ausencia de caravanas, por lo que no hay trazabilidad, caballos rengos sin atención veterinaria, heridas sin curar. Sarel es el más pequeño de los 2 frigoríficos uruguayos habilitados por la Unión Europea con los que trabaja BPI. 2 pequeños refugios deben brindar cobijo para varios centenares de caballos. Los potreros abarrotados sin refugio alguno provocan estrés. Los sementales y las yeguas comparten el mismo espacio. Hay un desasosiego constante, tierra y viento. La imposibilidad de guarecerse fomenta el agobio. El transporte se hace utilizando camiones para bovinos. Estos no son aptos para transportar caballos. Durante la descarga, un caballo blanco sufre una herida en un ojo. Los comederos están vacíos. La búsqueda de alimento entre el polvo es la única actividad durante días. Con el pasar de los días, los caballos se ven cada vez más extenuados. Las heridas sin curación son una carga adicional para el malestar de los caballos. En el frigorífico Sarel tampoco han mejorado las condiciones en los últimos años. Refugio ante la intemperie, atención de caballos debilitados, auxilio veterinario ante el dolor o eutanasia, nada de eso. A pocos kilómetros se encuentra el frigorífico más grande de Uruguay, Clay. Venimos varias veces por año. A la izquierda de la imagen están los potreros de acopio, a la derecha el establecimiento. Clay permite que los caballos sufran durante semanas, como en el caso de este capón alazán, con una herida abierta en la pata posterior izquierda. Es handelt sich um eine großflächige, infizierte, unschöne Wunde, die vermutlich sogar den Knochen, wo der Knochen frei liegt. Diese Wunde sollte unbedingt versorgt werden. Der Zustand vom Pferd hat sich eher verschlechtert. Man sieht oben eine Muskelatrophie. Das Pferd ist total abgemagert, auch keine Muskulatur im Bereich von der Hintergliedmaße, was darauf schließen lässt, dass das Bein wenig belastet wird und die Wunde hat sich nicht verbessert. Este pequeño zaino tampoco recibe ayuda, y este menos aún, debería ser sacrificado inmediatamente. Ja, unbedingt. Also aus tierschützerischen Gründen hätte das Pferd unbedingt notgetötet werden sollen. Man sieht ja hier, dass das Pferd überhaupt nicht belastet. Man sieht eine Schwellung am Fesselkopf. Ich vermute eine alte Wunde mit Infektion vom Gelenk. En el año 2016 llueve a cántaros. Los caballos están expuestos a las inclemencias del tiempo, buscan protegerse del viento con depresiones del terreno. Recogen sus patas bajo el vientre porque sienten frío. En 2015 todavía había pequeños refugios. Han ido desapareciendo con el tiempo. Los caballos lesionados que se encuentran en los frigoríficos con certificación de la Unión Europea solamente se tratan o sacrifican en teoría, conforme al llamado Manual de Bienestar Animal. En la realidad, son sometidos durante días y semanas al sufrimiento. Hier sind 2 Pferde zu sehen, das eine vorne rechts mit einer hochgradigen Lahmheit, das andere mit einer hochgradigen Hinterhandlahmheit. Es scheint in beiden Fällen, sieht man an dem Bein keine Veränderung, sodass man an ein Hufgeschwür denken würde in beiden Fällen. Und Hufgeschwüre, die nicht behandelt werden, führen irgendwann zum Ausschuhen und machen hochgradige Schmerzen. La BPI de Suiza, la FEBEB de Bélgica y otros importadores aseveran que la carne de caballo proveniente de Sudamérica es de una calidad excepcional. Los caballos provienen de amplios campos de pastoreo, su origen puede establecerse con seguridad, las inspecciones y las certificaciones lo aprueban. Nosotros hemos investigado el origen. De nuestras investigaciones se extrae que los caballos que han perdido su aptitud para participar en jineteadas se envían a los frigoríficos habilitados por la Unión Europea. Abiertamente, un propietario de caballos nos cuenta que, luego de ser usados en jineteadas, muchos caballos irán a parar a frigoríficos habilitados por la Unión Europea. Esto tiene su razón de ser. Los gauchos asusan a los caballos de un lado a otro. Tienen en vista a un potrillo. Sin miramientos lo corren, de todas partes le vuelan lazos. Cada caída del potrillo es festejada a través de los parlantes y por el público. Es una diversión.
Llega un momento en que está cansado y ha perdido la capacidad de reacción. Allí los gauchos aprovechan para derribarlo junto al alambrado cerca del público. De a 5 lo subyagan. Uno de ellos se recuesta con todo su peso sobre su cuello, lo manean en sus patas delanteras y traseras, le recortan cola y crines hasta que queda un pequeño resto y luego le aplican la marca con un hierro candente. El más pesado de todos los gauchos se sienta en el lomo del jadeante potrillo y se sostiene de las crines restantes. Luego sigue la dominación. El pesado gaucho adiestra y castiga al potrillo. Esto continúa durante toda la tarde. El maltrato no respeta ningún caballo. El resultado son caídas, lesiones, caballos quebrados y traumatizados. Las carreras de larga distancia, los llamados raids, tienen una tradición ancestral en Uruguay. Los caballos deben correr distancias de 100 kilómetros y más. Les rocían agua en la cabeza para refrescar los recalentados cuerpos. Con suero se trata de compensar el líquido perdido, de mantener vivos a los caballos con vitaminas, minerales y analgésicos. Los caballos colapsados in situ se componen allí mismo. Las heridas se suturan sin aplicar anestesia. El caballo ya no se resiste, está rendido. En las estancias de sangrado se obtiene el oro blanco, la hormona en polvo PMSG. 100 gramos de esta hormona valen $1 millón en Europa. Se extrae de yeguas preñadas. El procedimiento es bestial. El 30% de las yeguas no sobrevive. Mueren en los potreros de las estancias de sangrado o en los frigoríficos habilitados por la Unión Europea. Las estancias de sangrado existen desde hace 30 años en la Argentina y Uruguay. La recolección de sangre del día se transporta a su punto de destino. En esta estancia subsidiada por el Estado se recolecta sangre sin miramientos. Incluso los caballos malheridos son sometidos a esta práctica semanal. Volvemos al frigorífico Clay. Aquí, como en todos los frigoríficos que hemos mostrado, se derivan los caballos que han sufrido percances en las jineteadas, los raids y en las estancias de sangrado. Aquí, como en todas partes, se miente con respecto al origen de los caballos, porque tanto en el Uruguay como en la Argentina carecen de un sistema de trazabilidad confiable, y los frigoríficos forman parte de esta red fraudulenta. Un camión trae caballos al centro de acopio del frigorífico Clay. Al principio todo parece ser normal. Los caballos son descargados por una rampa. Las paredes y el techo son nuevos. Lo que se hace aquí no debe ser visto por miradas indiscretas. De a poco, los caballos ingresan a un corral al final de la rampa. En menos de un cuarto de hora se los vuelve a cargar en el camión, con una diferencia. Ahora tienen caravanas. El camión se mueve, su destino es el frigorífico Clay, que se encuentra a 450 metros. Se ha cumplido con la formalidad. Antes de ser faenados, los caballos han recibido sus caravanas. Esto es un fraude. Volvemos al frigorífico La Mar en la Argentina. Aquí también se comete fraude con las caravanas, que son el único modo de identificar el origen de los caballos. Aquí se arrea un grupo de caballos sin caravanas. Un peón con una pinza de fijación se encuentra al principio de la hilera. Es difícil vislumbrarlo. Cuando los caballos vuelven al corral del frigorífico, resulta claro lo que ha hecho el peón. Cada uno de ellos lleva ahora una marca blanca en la oreja izquierda. En el pequeño frigorífico General Pico se observa la misma escena. Grupos de caballos con caravana al lado de otros sin la misma. La ley prescribe que en el frigorífico solo se aceptan y faenan los caballos si es posible comprobar su identidad.
En los remates, los proveedores de frigoríficos adquieren caballos, entre ellos los provenientes de jineteadas, raids y estancias de sangrado. Aquí no importa si los caballos son aptos para ser transportados o no. La realidad en el transporte nada tiene que ver con las normas en los manuales de los importadores. Deben separarse los caballos si entre ellos no congenian. Los sementales deben transportarse solos o separados de los demás caballos. Nein, die sind überhaupt nicht für Pferde geeignet. Pferde werden bei uns normalerweise nicht offen transportiert. Das heißt, normalerweise hat jedes Pferd einen Stand und hier ist die Verletzungsgefahr einfach riesig. Die Pferde stehen frei auf dem Transporter. Man sieht ja auch, dass die untereinander rangeln, dass die da Rangkämpfe durchführen, weil sie viel zu eng stehen. Dann stehen sie sehr nieder, nicht abgedeckt. Das ist überhaupt kein Transportgefährt für Pferde. Las yeguas, los sementales y los potrillos se cargan todos juntos, sin separaciones físicas dentro del camión. ¿Por qué surgen tantas heridas en el transporte? Porque se usan camiones jaula de ganado vacuno, abiertos arriba. Los travesaños de hierro son demasiado bajos. En consecuencia, los caballos se lastiman las cabezas y los ojos. Cargar a los caballos del acoplado al camión multiplica el riesgo de lesiones. Desde 2012 monitoreamos los vehículos de transporte. No son apropiados para los caballos. Están abiertos arriba. No proveen protección ante el sol, la lluvia y el viento. Los caballos empapados y tiritando de frío no son la excepción. El diseño de los camiones no permite una descarga conforme a los estándares europeos. Reiteradamente observamos a los peones encaramarse por encima de los caballos. Esto es peligroso, les provoca pánico e impide una descarga tranquila y acorde a las reglas. En lugar de asumir seriamente los resultados de nuestras investigaciones, los importadores de carne de caballo tratan, a través de sus manuales, sus auditorías anunciadas y sus estudios pseudocientíficos, de maquillar el cruel negocio de carne sudamericana. La producción de carne de caballo en Sudamérica proviene del sufrimiento animal. Por ello exigimos a los importadores que suspendan el negocio. Todos los supermercados suizos y varios holandeses y belgas ya lo han hecho. Es hora de que BPI, FEE y las demás organizaciones importadoras de la Unión Europea y Suiza reaccionen.